Si odias cada recuerdo de tu pasado, necesitas escuchar esto ahora. Ese pasado que quisieras borrar completamente, esos errores que te persiguen en las noches, esas decisiones que te hacen preguntarte, ¿y si hubiera elegido diferente? Cargas ese peso todos los días. Te levantas y lo primero que sientes es vergüenza, no por lo que eres ahora, sino por lo que fuiste, y cada vez que intentas avanzar, tu mente te arrastra de vuelta. No mereces amor después de lo que hiciste. Dios no puede usar a alguien como tú. Tu pasado define tu futuro. Pero déjame pararte ahí mismo. Lo que tú llamas mi peor error, Dios lo llama mi materia prima. Lo que tú ves como mi mayor fracaso, Él lo ve como su mayor oportunidad. Dios no llegó a tu vida para condenarte por tu pasado. Llegó para redimirlo. No es casualidad que estés aquí ahora mismo. Hoy Él quiere mostrarte algo que va a cambiar para siempre. ¿Cómo ves esos años que quisieras borrar? Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 4 formas exactas en que Dios transforma tu pasado más oscuro en tu testimonio más poderoso. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu me gusta, escribe un comentario y comparte este video. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, Dios, redime mi pasado. Al declarar esto, estás afirmando que nada en tu historia está perdido. Reconoces que Dios tiene el poder de tomar cada error y convertirlo en propósito, cada herida en sanidad para otros. Capítulo 1. El eco que no te deja dormir. Sé exactamente lo que sientes. No es solo un recuerdo, es un eco. Un eco que resuena en los momentos de silencio, justo cuando estás a punto de dormir, o en medio de una reunión, o mientras miras a tus hijos jugar. De repente, la imagen de lo que hiciste, de lo que te hicieron, o de la persona que fuiste, vuelve con una fuerza brutal. Y con ella viene esa ola helada de vergüenza que te recorre el cuerpo. Te contraes por dentro. Desearías tener un interruptor para apagar esa parte de tu cerebro, para borrar esos archivos de tu memoria para siempre. Pero no puedes. Has intentado de todo. Ignorarlo, justificarlo, minimizarlo. Has intentado convencerte de que todos cometen errores, pero en la soledad de tu alma, esa frase no te consuela, porque tu error se siente diferente, se siente definitivo, como una mancha que no se quita, una cicatriz en tu alma que crees que todo el mundo puede ver. Y la pregunta que te atormenta, la que no te atreves a decir en voz alta es, ¿cómo puede Dios amarme de verdad si sabe esto de mí? ¿Cómo podría usarme para algo bueno si mi historia está tan manchada? No estás loco por sentir esto. Es el peso de una historia que no sabes cómo reescribir. Es la mentira del enemigo que te susurra que tu pasado es tu identidad final. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar. Aquí es donde te entrego la primera revelación que necesitas grabar en tu espíritu. Dios no opera como nosotros. Nosotros vemos el pasado como un ancla que nos detiene. Dios lo ve como una fundación sobre la cual puede construir algo glorioso. Lo que para ti es un expediente de acusación, para Él es una lista de ingredientes. Él no te mira y ve tus errores. Él te mira y ve el lienzo perfecto para demostrar el poder de su gracia. La Biblia lo confirma en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escucha bien, dice todas las cosas, no dice algunas cosas o solo las cosas buenas, dice todas. Eso incluye ese error que te avergüenza, esa relación que te rompió, esa decisión que lamentas. Todo,
Dios no es un borrador que elimina tu pasado, es un redentor que le da un nuevo significado. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede lo más oscuro de tu vida convertirse en luz? Hay un proceso divino, y es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. Capítulo 2. Tu pasado. Como preparación. La primera forma en que Dios redime tu pasado es transformándolo en tu campo de entrenamiento. Lo que viviste, por doloroso que fuera, te estaba preparando. Piensa en José. Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo. Terminó en una cárcel egipcia por una acusación falsa. Desde una perspectiva humana, su pasado era una cadena de injusticias y fracasos. Cada día en esa celda podría haber odiado su historia, podría haber maldecido a sus hermanos, podría haberse preguntado dónde estaba Dios. Parecía que su vida estaba arruinada, que su pasado lo había descalificado de cualquier futuro significativo. Imagina por un momento ser José. Siente el roce áspero de la soga en tus muñecas mientras te bajan a la cisterna, el olor a tierra húmeda y desesperación. El eco de las voces de tus propios hermanos resuena en la oscuridad, negociando tu precio como si fueras un animal. Luego, el largo y polvoriento camino a Egipto, encadenado, despojado no solo de tu túnica de colores, sino de tu identidad, tu familia, tu futuro. En Egipto, la humillación de ser propiedad de otro, un objeto que se compra y se vende. Y justo cuando un rayo de esperanza aparece, la falsa acusación de la esposa de Potifar te hunde aún más profundo en el frío de los barrotes de la prisión. La oscuridad no era solo física, era un manto sobre su alma. Cada noche, el eco de la traición, el aguijón de la injusticia. ¿Cuántas veces habrá clamado a Dios en silencio, preguntando por qué? ¿Cuántas veces la tentación de amargarse, de renunciar a su fe, lo habrá asaltado en la soledad de su celda? Su pasado no era un simple inconveniente, era una tortura diaria, una prueba de fuego que amenazaba con extinguir la luz de la promesa que Dios le había dado en sueños. Pero Dios estaba trabajando en la oscuridad, en el silencio, en el aparente abandono. En la casa de Potifar, José no solo aprendía a administrar una casa, aprendía sobre la integridad bajo la más intensa presión, a decir no al pecado, incluso cuando le costaría todo. En la cárcel, no solo interpretaba los sueños del copero y el panadero, aprendía a gobernar con justicia y compasión, a ver más allá de la apariencia y a entender las complejidades del corazón humano. Cada herida, cada traición, cada día de soledad, estaba forjando en él el carácter de un rey, la sabiduría de un estadista y la humildad de un siervo. Estaba siendo preparado para un trono que ni siquiera sabía que existía. Años después, cuando se revela a sus hermanos aterrorizados, les dice unas palabras que cambian todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió la verdad redentora. Su doloroso pasado no fue un accidente, fue una preparación divina. Ahora mírate a ti. Esa traición que sufriste, que te dejó el corazón en pedazos, te enseñó a discernir, a valorar la lealtad verdadera y a poner tu confianza última solo en Dios, forjando en ti una sabiduría que no se aprende en los libros. Ese fracaso financiero que te humilló, te obligó a aprender a depender de la provisión de Dios y no de tu propia fuerza, rompiendo el ídolo del dinero y la autosuficiencia en tu vida. Esa temporada de soledad te forzó a encontrar tu compañía y tu valor en Él, no en la aprobación de otros, construyendo un fundamento inquebrantable para tu identidad. Dios no desperdició ni una sola de tus lágrimas. Cada prueba, cada error, estaba añadiendo una herramienta a tu cinturón, una capa de fuerza a tu espíritu. No lo veías en el momento, pero Dios te estaba equipando. Tu pasado no fue tu destrucción, fue tu preparación para el propósito que Él tiene para ti ahora. Capítulo 3. Tu pasado como testimonio.
La segunda forma en que Dios usa tu pasado es convirtiéndolo en tu testimonio más poderoso. Hay una razón por la que el apóstol Pablo, el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, nunca ocultó su pasado. Constantemente decía: yo, que en otro tiempo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Por qué? ¿No sería mejor olvidar esa parte oscura de su historia, borrarla del registro? No, porque su pasado era la prueba irrefutable, la evidencia de la gracia sobrenatural de Dios. Su testimonio no era: yo siempre fui un buen hombre y encontré la manera de ser mejor. Su testimonio era: yo era el peor de los pecadores, un enemigo declarado de Dios, y si Él pudo transformar a alguien como yo, puede transformar a cualquiera, incluyéndote a ti. Imagina a Pablo predicando en una sinagoga o en el mercado de Atenas. No hablaba desde una torre de marfil de perfección teológica. Hablaba desde la trinchera de un pasado violento y lleno de odio religioso. Cuando hablaba del perdón, sus palabras tenían el peso de alguien que había consentido en el asesinato de Esteban, viendo su rostro brillar como un ángel mientras lo apedreaban. Cuando hablaba de la gracia, no era una teoría abstracta, era el aire que respiraba, el milagro que le permitió pasar de ser un asesino de cristianos a ser el más grande de sus apóstoles. Seguramente en sus noches de soledad, los rostros de aquellos a quienes arrastró a prisión, hombres y mujeres, volvían a su mente. Pero en lugar de dejar que esa memoria lo paralizara en vergüenza, la usaba como combustible para su misión. La memoria de su inmensa oscuridad hacía que la luz inmerecida de Cristo brillara aún más intensamente en su mensaje, dándole una autenticidad que nadie podía negar. Tu pasado no te descalifica, te hace relatable, te hace real. Nadie se inspira genuinamente en una historia de perfección impecable, porque nadie puede identificarse con ella. La gente se conecta profundamente con la redención. Cuando admites con humildad de dónde te sacó Dios, no estás glorificando tu pecado, estás glorificando a tu Salvador. Esa adicción que venciste, esa depresión de la que saliste, ese divorcio que sobreviviste con la ayuda de Dios, esa vida de mentiras que dejaste atrás, eso no es tu vergüenza, es tu diploma, es la credencial que Dios te ha dado para ir a otros que están atrapados en el mismo lodo y decirles con autoridad nacida de la experiencia: hay una salida, yo sé cómo se siente la desesperanza, conozco el sabor de esas cenizas en tu boca. Y déjame contarte del Dios que me rescató de ese mismo pozo. Tu herida sanada, la cicatriz que llevas, se convierte en la medicina para las heridas de otros. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti, el Espíritu Santo, reconoce la verdad en estas palabras. No te rindas ahora. No dejes que la voz de la vergüenza apague la voz de la esperanza que está naciendo en tu interior. Lo que Dios quiere revelarte es aún más profundo. Tu pasado no solo te prepara y te da un testimonio, se convierte en el lugar de tu mayor fortaleza. Sigue escuchando, porque lo que viene ahora es la clave para entender por qué las grietas de tu vida son tan importantes y tan preciosas para Dios. Capítulo 4. El arte de las cicatrices doradas. En Japón existe un arte antiguo y profundamente espiritual llamado kintsugi, que se traduce como reparación dorada. Cuando una pieza de cerámica se rompe, un tazón, un plato, una vasija preciada, no la tiran a la basura. Los artesanos del kintsugi no ven la fractura como el final de la belleza del objeto, sino como el comienzo de una nueva y más profunda historia. Con una paciencia infinita, casi como un acto de meditación, recogen cada fragmento, por pequeño o insignificante que parezca. Limpian con cuidado los bordes afilados y dentados, y luego, en lugar de usar un pegamento invisible para ocultar el daño, para pretender que la rotura nunca ocurrió, hacen todo lo contrario. Mezclan una laca especial, extraída del árbol de la laca, con polvo de oro puro, plata
o platino. Con un pincel fino, casi con la delicadeza de una caricia, aplican esta resina preciosa a lo largo de cada línea de fractura, uniendo las piezas de nuevo. El proceso es lento, deliberado. No es una reparación rápida y barata, es un acto de reverencia por la historia del objeto, incluyendo su momento de quiebre. El resultado es asombroso. La pieza no solo queda reparada y funcionalmente más fuerte que antes, sino que las líneas de la fractura, ahora rellenas de oro brillante, se convierten en la parte más hermosa y distintiva de la obra. Las cicatrices no se ocultan, se celebran, se iluminan, se convierten en venas de oro que cuentan una historia de resiliencia y belleza redimida. La pieza es considerada más valiosa y hermosa precisamente porque estuvo rota. Su historia de quebrantamiento ahora es visible para todos, no como una marca de vergüenza, sino como un mapa de su redención, una prueba de que el daño no es el final de la historia. Esto es exactamente lo que Dios hace con tu pasado. Él es el maestro artesano del kintsugi espiritual. Tú te ves roto, ves los pedazos de tu vida esparcidos por el suelo, errores, heridas, fracasos, traiciones. Piensas que ya no sirves, que tu valor se ha perdido, que eres material de desecho. Pero Dios, con manos de padre tierno y ojos de artista experto, se arrodilla y recoge cada uno de esos pedazos. Él ve el increíble potencial en lo que tú llamas ruinas. Y en lugar de esconder las grietas de tu historia, las rellena con el oro puro de su gracia, el platino de su perdón incondicional y la plata brillante de su redención. Tus cicatrices, las partes de tu historia que más te avergüenzan, no son algo que Él esconde bajo la alfombra. Son las líneas que Él resalta para mostrar al mundo su poder restaurador y su amor extravagante. Cuando mires tu pasado, te ruego que dejes de verlo como una vasija rota y sin valor destinada a la basura. Empieza a verlo como una obra de kintsugi en proceso en las manos del maestro. Cada línea de dolor, cada fractura causada por un error, cada grieta de una herida infligida por otros, es una oportunidad para que el oro de la gloria de Dios brille a través de ti de una manera que nunca podría haberlo hecho si hubieras permanecido intacto. Tu historia de quebrantamiento no es el final, es el comienzo de tu transformación en una obra de arte única, más fuerte en los lugares rotos y mucho más hermosa que antes, porque tus cicatrices ahora cuentan la historia de un Dios que se especializa en restaurar lo que el mundo da por perdido. Capítulo 5. Tu pasado como fuente de empatía. La tercera forma en que Dios redime tu historia es convirtiendo tus heridas en una fuente de sanidad para otros. Él transforma tu pasado en empatía. Piensa en el apóstol Pedro. En la noche más crucial de la vida de Jesús, Pedro, su amigo más cercano, la roca, el que juró apasionadamente que moriría por él, lo negó 3 veces. No fue un error pequeño, fue una traición devastadora. Una caída abismal desde la cima de la autoconfianza hasta el pozo más profundo de la cobardía. Intenta sentir lo que él sintió: el frío de la noche en el patio del sumo sacerdote, el crepitar del fuego que parecía burlarse de su corazón helado, el rostro acusador de la sirvienta, su voz casual cortando el aire: tú también estabas con él. Y la mentira saliendo de su propia boca, casi sin pensar, y luego, otra vez, y la tercera vez, con maldiciones. Y entonces, el sonido penetrante del gallo, un sonido que partió su alma en 2. El Evangelio dice que justo en ese momento, Jesús, siendo llevado por los guardias, se volvió y lo miró. Esa mirada no fue de ira, sino de un dolor insondable. Una mirada que decía: yo lo sabía y aún así te amo. Y fue esa mirada la que lo destruyó. Pedro salió y lloró amargamente, un llanto de un hombre completamente quebrado. Imagina la vergüenza, el odio a sí mismo que debe haber sentido. En su mente estaba completamente descalificado. Era el traidor,
el cobarde, el fin. Pero, ¿qué hizo Jesús después de resucitar? No lo humilló, no le dijo, te lo advertí. Lo buscó intencionadamente. Lo encontró en la orilla del mar junto a otro fuego. No un fuego de juicio, sino un fuego de restauración. Y allí, mientras el olor a pescado asado llenaba el aire, le hizo una pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? Con cada sí tembloroso de Pedro, Jesús estaba sanando una herida profunda, aplicando el bálsamo de la gracia directamente sobre la llaga de la vergüenza. Y después de restaurarlo completamente con amor, le dio una misión: apacienta mis ovejas. Jesús sabía que, precisamente por haber caído tan bajo y haber sido levantado tan alto por la gracia, Pedro ahora entendía la debilidad humana como nadie más. Por haber experimentado la amargura del fracaso y la dulzura inmerecida del perdón, ahora estaba excepcionalmente capacitado para pastorear a otras ovejas frágiles, asustadizas y propensas a caer. Su mayor fracaso se convirtió en su mayor calificación para el ministerio. El lugar de tu mayor dolor se convertirá en la fuente de tu mayor compasión. Esa bancarrota que te humilló te da la autoridad para aconsejar a alguien que está perdiendo la esperanza financiera, no con teorías económicas, sino con la certeza de haber sobrevivido y visto la fidelidad de Dios en la escasez. Esa lucha con la ansiedad te permite sentarte con alguien en medio de un ataque de pánico y decirle con calma: respira, yo sé exactamente lo que se siente. No estás solo, y esto también pasará. Esa infidelidad que perdonaste o que te perdonaron te da la sabiduría para hablar con una pareja al borde del colapso, para mostrarles que, aunque parezca imposible, hay un camino a través del dolor hacia la sanidad. Dios no desperdicia tu dolor. Lo recicla en un bálsamo que puedes usar para vendar las heridas de otros. Y aquí está la revelación que cambia todo. Tu pasado no te descalifica del plan de Dios. Te califica de una manera única y poderosa que ninguna vida de perfección podría lograr jamás. Capítulo 6. Tu pasado como lienzo para la gracia. Finalmente, la cuarta forma es quizás la más gloriosa y desafiante para nuestra lógica humana. Dios usa tu pasado como el lienzo oscuro sobre el cual pinta la obra maestra de su gracia. Cuanto más oscuro es el fondo, más brillantes, vibrantes y deslumbrantes resplandecen los colores de su perdón y su poder. Piensa en Rahab, una prostituta en la ciudad pagana y condenada de Jericó. Según los estándares de la sociedad, y especialmente de la religión, ella era lo más bajo de lo bajo. Su pasado no era solo una parte de su vida, era su identidad, una etiqueta de vergüenza que definía cada una de sus interacciones. Vivía en los muros de la ciudad, literalmente en los márgenes de la sociedad. Su vida era una de supervivencia, probablemente llena de abuso, desprecio y una profunda desesperanza. No tenía futuro y su presente estaba manchado por su profesión. Era, a los ojos del mundo, alguien invisible, desechable. Sin embargo, esta mujer, en su rincón oscuro del muro, escuchó los rumores, escuchó historias sobre el Dios de Israel, un Dios que había abierto el Mar Rojo y derrotado a reyes poderosos. Y en su corazón, en medio de toda esa oscuridad, una pequeña pero tenaz semilla de fe comenzó a brotar. Así que cuando los espías israelitas, los enemigos de su pueblo, llegaron a su casa buscando refugio, ella tomó la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de entregarlos para ganar el favor del rey, los escondió, mintiendo a las autoridades para protegerlos. Fue un acto de fe radical en un Dios que no conocía personalmente, pero cuyo poder la había asombrado. Y mira cómo responde Dios a esa fe. No solo la salvó a ella y a su familia de la destrucción de Jericó, la honró de una manera inimaginable.
La sacó de los márgenes y la puso en el centro de su historia. La incluyó en el linaje del rey David y finalmente en el linaje del mismo Jesucristo, como se menciona con orgullo en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Una mujer con un pasado impuro está en la genealogía del Salvador del mundo. ¿Por qué? Para que nadie, en ningún lugar, en ningún tiempo, pueda jamás decir: mi pasado es demasiado sucio para Dios. La historia de Rahab no es un obstáculo para el plan de Dios. Es la prueba de que su plan es para todos, especialmente para los que se sienten indignos y marginados. Tu historia, con todas sus manchas, sus capítulos oscuros y sus páginas rotas, es el escenario perfecto para que Dios muestre de qué se trata realmente la gracia. La gracia no es para los que la merecen, es para los que desesperadamente la necesitan. Cada vez que el enemigo te recuerde tu pasado, puedes mirarlo a los ojos y responderle con la autoridad de Cristo: sí, ese era yo. Y mira lo que Dios hizo. Mira cómo tomó mis ruinas y construyó un palacio para su gloria. Mira cómo tomó mi vergüenza y la convirtió en honor. Mi vida no es un monumento a mi bondad, es un trofeo de su gracia infinita. Esta es la misma gracia que te está buscando a ti ahora. La historia de Rahab, la historia de Pablo, la historia de Pedro, puede ser tu historia. El único requisito es que dejes de intentar ocultar tu pasado y se lo entregues a Él, con toda su fealdad, confiando en que Él es el artista que puede convertirlo en algo hermoso. Ahora la pregunta no es si Dios puede redimir tu pasado, sino si tú se lo vas a permitir. Capítulo 7. La decisión que lo cambia. Entender todo esto con la mente es un paso crucial, pero vivirlo en el corazón, en las trincheras de la vida diaria, es la verdadera transformación. Una cosa es saber que Dios puede redimir tu pasado, y otra muy distinta es despertar mañana y caminar libre del peso de la vergüenza, mirar a la gente a los ojos sin miedo a ser descubierto. Así que, ¿cómo pasamos del conocimiento intelectual a la experiencia vivida? No es una fórmula mágica, sino un viaje guiado por el Espíritu Santo. Y quiero guiarte en los primeros 3 pasos de ese viaje, aquí y ahora. Lo primero que Dios necesita de ti no es que te arregles, no es que prometas no volver a fallar, no es que entiendas toda la teología. Lo primero que necesita es tu rendición. Es que dejes de luchar contra tus recuerdos, dejes de justificarte, dejes de esconderte. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Siente el peso que cargas sobre tus hombros, esa mochila invisible llena de piedras que es tu pasado. Ahora en tu mente empieza a sacar esas piedras una por una. Siente su textura áspera, su peso frío, esa palabra hiriente que dijiste, esa decisión que lamentas profundamente, esa traición que sufriste y que te llenó de amargura, esa adicción secreta que te consume. Ponlas todas en las palmas de tus manos, siente su peso, y ahora visualiza que extiendes tus manos hacia Jesús y las abres. Deja que todo caiga a sus pies. Di en tu corazón, o en voz alta si puedes: Dios, te entrego esto, este recuerdo que me atormenta, esta culpa que me aplasta. Este error del que no puedo perdonarme, ya no quiero ni puedo cargarlo yo solo, te lo doy a ti. Haz con él lo que tú sabes hacer. La rendición no es debilidad, es el acto de fe más valiente que puedes hacer. Es admitir que tú no puedes reescribir tu historia, pero Él sí puede. Ahora, el segundo momento es la resignificación. Esto es un combate espiritual diario, una renovación de tu mente. Debes empezar a ver tu pasado con los ojos de Dios. Cuando un recuerdo doloroso venga a tu mente, en lugar de hundirte en la espiral de la culpa, detente y aplica la verdad que has aprendido hoy. La voz del enemigo dirá: fracasaste miserablemente, eres un fraude. La voz de Dios responde: eso fue tu preparación, donde aprendiste a depender de mí.
La voz del enemigo susurra: estás dañado para siempre, nadie te querrá si lo sabe. La voz de Dios declara: ahí es donde pondré mi oro, esa cicatriz brillará con mi gloria. La voz del enemigo te acusa: traicionaste y te traicionaron, no puedes confiar ni ser de fiar. La voz de Dios te califica: ahora entiendes la empatía, puedes sanar a otros. Este es un acto de guerra espiritual contra la mentira. Estás reemplazando la narrativa del enemigo por la narrativa del reino de Dios. Escribe estas verdades si es necesario. Ponlas en tu espejo. Hazlas el fondo de pantalla de tu teléfono. Lucha por la verdad, porque la verdad te hará libre. Y finalmente, la acción de fe. La libertad no se mantiene pasivamente, se camina activamente. Cada día, toma una decisión consciente de caminar en tu nueva identidad. Cuando te despiertes, antes de que la culpa pueda asentarse en tu corazón, declara en voz alta: soy un hijo amado de Dios, perdonado, redimido y con un propósito. Mi pasado no me define, la sangre de Cristo me define. Cuando hables con alguien que está sufriendo, atrévete a compartir una pequeña parte de tu testimonio, no para quejarte, sino para glorificar a Dios y darle esperanza. Y lo más importante, perdónate a ti mismo. Aceptar el perdón de Dios significa que tú también debes liberarte de tu propia condena. No puedes seguir siendo juez y jurado de un caso que el juez del universo ya ha desestimado. Imagina el día en que mires atrás y veas todo con claridad. Verás cómo cada pieza, incluso la más dolorosa, encajó perfectamente en el mosaico de tu propósito. Y ese día entenderás que Dios no te rescató a pesar de tu pasado, sino a través de él. Capítulo 8. Tu historia apenas comienza. Hoy hemos descubierto una verdad liberadora y revolucionaria. Tu pasado no es una sentencia de por vida, es una semilla para tu futuro. Hoy aprendiste que Dios lo transforma en preparación, lo convierte en tu testimonio más auténtico, lo usa como la fuente de tu empatía más profunda y lo hace el lienzo perfecto para su gracia asombrosa. Has entendido que el silencio de Dios en tus momentos más oscuros no era abandono, sino el trabajo silencioso y concentrado de un artista que convierte ruinas en obras maestras. El maestro artesano del kintsugi que ve una belleza indescriptible en tus fracturas. Ahora escúchame bien, como si Dios mismo te lo estuviera susurrando al oído. Esa voz que te condena día y noche no es la voz de tu Padre Celestial. Es el eco de la mentira del acusador, el diablo, cuyo único objetivo es mantenerte encadenado a la vergüenza. Él quiere que vivas atrapado en un museo de tus fracasos, visitando cada error una y otra vez, pagando una entrada diaria con tu paz y tu alegría. Pero Dios te está llamando a salir de ese museo oscuro y a entrar en el palacio de su propósito. La vergüenza es una prisión cuyas puertas están abiertas de par en par. Jesús las abrió en la cruz. Hoy puedes ponerte de pie y salir. La llave se llama gracia y ya está en tu mano. Tómala. No mañana, no cuando te sientas mejor o más digno. Ahora, en este preciso instante, vamos a orar juntos. No tienes que repetir mis palabras. Solo deja que tu corazón se una a esta oración y hazla tuya. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este video. Tú conoces cada detalle de su historia, cada lágrima derramada en secreto, cada error que los atormenta en la quietud de la noche. Ves la herida de la traición que aún sangra, el peso de la adicción que los encadena, la cicatriz del abuso que duele al tocarla, la vergüenza del fracaso que les roba la voz. Hoy te pido que tu verdad, como una espada de luz, rompa las cadenas de la mentira que los han mantenido cautivos. Libéralos, Padre, del peso del pasado. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el espíritu de condenación y vergüenza no tiene poder ni autoridad sobre ellos.
Rellena cada grieta de su corazón con el oro líquido de tu gracia. Recuérdales que en Cristo son nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado y todo, absolutamente todo, es hecho nuevo. Padre, dales la fuerza sobrenatural para perdonarse a sí mismos como tú ya los has perdonado. Que a partir de hoy puedan caminar con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino con la santa confianza de saberse incondicionalmente amados, completamente perdonados y específicamente llamados por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Comparte este video con alguien que lo necesita. No sabes quién en tu lista de contactos está luchando en silencio con su pasado, creyendo que está solo. A veces, un video puede ser el abrazo de Dios que esa persona necesita hoy. Tú puedes ser un instrumento de sanidad en la vida de alguien, y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Cada semana subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito increíble de Dios para tu vida. Recuerda esto siempre: tu historia aún no termina. Lo mejor está por venir, y la parte que más odiabas está a punto de convertirse en el capítulo más glorioso, la razón por la que otros encontrarán la esperanza y la gracia infinita de Dios.